Mi vida, me llamo Alexander y tengo 24 años. Los últimos 10 años de mi vida los he pasado buscando expandirme en la conciencia que ya existe en mí, pero no puedo empezar sin antes hablar de dónde empezó esta necesidad de buscar. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que me conozcas un poquito más, quiero que sepas de mi vida y quiero desde ahora sentarme a hablarte desde mis experiencias y desde lo que hay en mí. De pronto te sientes reflejado, de pronto te resuena lo que me ha pasado a mí, de pronto te ayuda a entender un poco más la manifestación, que es el tema del que hablo, y la conciencia de cómo se manifiesta en este plano. Porque siento que cuando nos identificamos con otras historias, podemos desde ahí manifestar, crear, porque básicamente esa es la base de la manifestación, el identificarnos con una idea, una historia y anclarla como conciencia. Entonces, ¿por dónde tengo que empezar? Para poder empezar a hablar de mí, tengo que empezarte a hablar de mi abuela materna, de mi abuelita Ángela. Es ella la que en la familia nos inculcó a todos sus pollitos, a todos a todos sus retoños, la necesidad de buscar algo más. Ella desde muy joven, desde 22, 24 años, ya iba a clases de metafísica con una gran maestra colombiana que se llama Regina Once. Mi abuela siempre fue una buscadora. Mamita Ángela siempre necesitaba y siempre necesitó buscar más allá, que había más allá, ir más allá en todo. Y ahí nace esta necesidad en mí de buscar, de indagar. Recuerdo salir de mi infancia siendo un muchacho como cualquier otro, pero entrar en la adolescencia entre 13 14 años, ya volverme muy retraído del mundo y a entrar en mí, en mí. Con esta necesidad de estar conmigo, de saber quién soy, de verme, que en ese momento lo evitaba, pero en realidad la necesidad que nacía en mí era de verme. Ese proceso empieza, de la necesidad de verme, como sobre los 14 15 años, que tomé una cajita que había en el librero de la casa. Esta cajita era un oráculo que mientras crecía se me decía: no lo coja, no lo vea, no lo... Porque pues era un niño y no era como para un niño el tomar y andar con un oráculo en su mano. Y que de pronto no iba a tener la sabiduría, la mística, la inteligencia para poder usarlo con luz y con amor. Cuando ya llegó el momento en que dije: no hay nadie, lo voy a coger y lo voy a abrir. Era un oráculo de ángeles, perdón. Y este oráculo de ángeles, si no estoy mal, la autora es María Elvira Pombo. Y se llama Una aventura con tus ángeles, sí, precisamente es este. Este oráculo me abrió un mundo entero de posibilidades, de conocer, de entender, de abrirme a leer la energía. En ese momento me di cuenta que podía contactar con seres que habían fallecido, que podía ver la energía de las personas y leer su campo energético, que en el proceso decidí cerrarme a ciertas habilidades que no me servían para mi proceso de evolución, que en ese momento se despertaron como recuerdo de todas las versiones de mí en todos los espacios-tiempo, y conecté con esas potencialidades. El tiempo fue avanzando con ese oráculo, luego aprendí a leer el tarot. El tarot también me llevó a no a verlo como una herramienta de adivinación de futuro, sino como una herramienta para entender el presente. Y te estaba diciendo, espérate que se me cortó la grabación, pero te estaba diciendo que el tarot me llevó a verlo no como un método adivinatorio, sino como un método terapéutico para volver a centrarnos en el presente y desde ahí darnos cuenta quiénes somos y cómo somos y qué es lo que tenemos que modificar o qué historia nos estamos contando para entonces modificar la historia y ahí poder modificarnos a nosotros mismos en el espacio-tiempo que estamos experimentando. Luego de eso recordé, porque en realidad todo el tiempo lo que estaba haciendo era recordar. Recordé ser un canalizador y empecé a bajar muchísima información de ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, de seres de mucha luz.
pero hasta hace 2 meses ya recordé de nuevo que no tenía que bajar la información a través de otras conciencias individualizadas de Dios, sino a través de mi propia conciencia. Y fue ahí donde la canalización dejó de ser tanto darle voz a otra conciencia, a otro ser luminoso, que dan mucha paz, dan mucha tranquilidad. Si tú eres un canalizador que está empezando y quieres que te cuente mi proceso, déjame en la cajita de información que te puedo guiar, porque llevo los suficientes años en ese camino y sé cuando hay energías no tan buenas, sé cuando hay energías que son de mucha luz, pero sobre todo sé cuando es tu conciencia la que te está hablando. Querido, querida mía, y hasta hace como un mes simplemente quité el velo que me hacía decir, ok, canalizo esta información de estos seres de mucha luz y agradezco sus enseñanzas, pero entonces ya recordé que el proceso es entender mi divinidad, mi conciencia de Dios en mí. Y empecé a canalizar solo la presencia de Dios en mí, la conciencia de Dios pura. Y es ahí donde empieza el camino de recordar. Vinimos a este plano a recordar. ¿Qué te puedo decir yo que he aprendido a mis 24 años y en los últimos 10 años de proceso muy hacia mí? Que estamos aquí para divinizar nuestra humanidad y humanizar, nuestra divinidad y divinizar nuestra humanidad. Es eso lo que vinimos a hacer. Vinimos a experimentarnos como humanos, anclando la conciencia divina que nos ayuda a crear todos los aspectos de nuestro mundo. Literalmente somos dioses, diosas creadores. Pero no se nos dice esto, lo que se nos dice es que hay que confiar en un Dios que está afuera, en un Dios que es sentado, un Señor sentado en una nube con una barba blanca. ¿Qué te puedo decir yo que me ha dejado este proceso a mí y el proceso que llevo? Entender que todo lo que sucede ha sido una manifestación de nuestra conciencia calificada de una o de otra manera, y que el momento exacto en que cambiamos la idea de nosotros mismos, el concepto de nosotros mismos, en el momento exacto en el que yo cambié la idea de ser el niño gordo, feo y no tan inteligente de su salón, automáticamente perdí peso simplemente por cambiar mi conciencia, simplemente por cambiar la idea que tenía de mí. Ahora mismo yo me siento un dios griego, mi vida. Pero claro, ese trabajo lo tuve que hacer aquí. Y si quieres que te cuente un poquito de este trabajo también, déjamelo en los comentarios. Vas a ver que este proceso te vas a poder sentir muy identificado y vas a poder darte cuenta que el trabajo está aquí y el trabajo está aquí. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este video? Quiero llegar a que comprendas que el verdadero trabajo espiritual o la verdadera espiritualidad no es ser un monje budista o un yogi en la India o ¿sabes? No, la espiritualidad está en el mundo, como lo decía Anthony de Melo. La espiritualidad está en vivir el mundo desde la conciencia de que eres tú que lo estás creando. Entonces, bizcocho o bizcocha, lo que te quiero decir realmente a través de este video es que eres tú todo el tiempo el que está creando la realidad, y que yo ya tuve que pasar por muchas disciplinas, por mucha vida, por mucha historia en estos 10 años. Conocí la Wicca, conocí la magia, conocí las limpiezas energéticas, me hice maestro Reiki, dejé el Reiki para hacer energía por su simbología y por su todo, y simplemente dejé que fuera Dios a través de nosotros quien nos sanara. He tenido un camino, de pronto no tan largo como el de otros, claro está, pero quiero enseñarte ese camino y quiero hablarte desde ese lugar simplemente. Entonces, estamos aquí para humanizar nuestra divinidad y divinizar nuestra humanidad. Eso es lo que quiero que entiendas y eso es lo que te quiero contar a través de todos mis procesos, cómo he cambiado mi vida, cómo he cambiado mi mundo, cómo mi estado actual me hace sentir una riqueza, una prosperidad, una gratitud hacia lo que tengo, cómo lideo. Ok, tú me entendiste mi vida, tú me entendiste, se me lengua la traba a ratos.
¿Cómo manejo estos estados internos de emoción profunda donde a veces me dejo llevar por mi plano? Hasta hace un momento estaba en un ataque de rabia, pero claro, entendí que era lo que me quería hacer y qué resistencia me estaba poniendo. Y lo malo no son tus emociones, lo malo es cómo las estás manejando, porque literalmente te estás contando una historia que te sostiene en estados que no quieres. Entonces, mi vida, recuerda que eres un Dios, diosa creador aquí y ahora, contándose la historia que desea experimentar. Y estos 10 años de mi vida que me han enseñado a que sostenemos la idea que nos permitimos sostener de nosotros mismos y que eso manifestamos. Cuando cambiamos la historia de nosotros mismos y nos cambiamos la historia que nos contamos, automáticamente el plano material cambia. Te mando un beso enorme. Póntelo donde tú quieras, querida mía.